11 de mayo del 2024, día sábado, sexta semana de día de Pascua. El evangelio que vamos a leer ahorita es de Juan 16 del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy día sábado, un día antes de celebrar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que esto se suscitó el jueves pasado, que se cumplieron los 40 días y 40 noches de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. Y bueno, la iglesia nos ha pasado la festividad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a este domingo, al día de mañana. Hoy día sábado nos está proponiendo esta lectura importante también, en la que pues, está mencionando nuestro Señor Jesucristo que nuestro Padre Dios nos ama y que todo lo que podemos nosotros pedir a nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios nos escucha. Aclaro, es importante saber que el único camino para llegar a nuestro Padre Dios es Cristo y que todo lo que pidamos es por medio de Cristo. Nosotros muchas veces estamos equivocándonos al pensar que si le pedimos a los ángeles, les pedimos a los santos, le pedimos a nuestra Santísima Madre, nos va a hacer el milagro. Y no, hermanos, es Cristo quien nos comunica todo lo que nosotros dialoguemos, hagamos oración, nos comunica con nuestro Padre Dios. Sabemos hoy en día, por experiencias que hemos tenido, que si nosotros le pedimos a nuestra Santísima Madre, a María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, pues nos escucha nuestro Señor Jesucristo. Hagan de cuenta que a la hora de estar pidiéndole a nuestra Santísima Madre, nuestro Señor Jesucristo, nos escucha y esa comunicación llega a nuestro Padre Dios. Y si nosotros llevamos a cabo una, pues digamos, información o digamos una petición, pues esto lo escucha nuestro Señor Jesucristo y es la comunicación hacia nuestro Padre Dios. Es importante esto tenerlo porque a veces nos equivocamos y sentimos que pues la Virgen hace milagros, los santos hacen milagros, los ángeles hacen milagros, pues no. Pero bueno, pasando a la lectura y que es importante pues conocer exactamente lo que está diciendo, pues vamos a integrarnos a la lectura. Es Juan 16, del 23 al 28. Vamos a ver qué nos está proporcionando y qué nos está diciendo en este momento. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los va a conceder. ¿Se dan cuenta? Todo lo que pidan en mi nombre se les va a conceder. En nombre de Cristo. Muy claramente está ahí, ¿eh? Lo está diciendo el Evangelio de Juan. No lo está diciendo ninguna carta de Pablo. No lo está diciendo el Apocalipsis. No lo está diciendo la carta de los Hebreos. Lo está diciendo el Evangelio de Juan. Recordemos que Juan pues fue el discípulo de nuestro Señor Jesucristo y fue el último que murió. Así nos dice la historia. Y bueno, lo que debemos de entender nosotros aquí es de que Juan nos está exactamente diciendo algo muy importante para que no caigamos en errores que desafortunadamente eso nos ha pasado durante mucho tiempo y hemos creído, ¿verdad? Y estamos mal informados muchas veces. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor dicen, no, 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 yo no acepto lo que está usted diciendo. Pues no, lo que yo diga no vale. Lo que dice la escritura eso es lo que vale. Y aquí dice muy claramente, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se les va a conceder. No en nombre de nadie más, en mi nombre. Recuerden que Jesucristo lo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está muy claro, ¿eh? O sea, no hay vuelta de hoja. Así está muy pleno. Dice, hasta ahora, les dice a los discípulos en ese momento, no han pedido nada en mi nombre. Pues no.
Todos le pedían a nuestro Señor Jesucristo que les aclarara, que les indicara qué significaba el mensaje que les había proporcionado. Recuerden que les decía, explícanos la parábola porque no entendemos. Una parábola es una semejanza. Ponía ejemplos nuestro Señor Jesucristo de la vida cotidiana de aquel entonces. Y entonces, pues los discípulos decían, explícanos porque no entendimos, ¿no? Sí, y Jesucristo les explicaba. En ocasión les dice, ¿por qué esto nos lo explicas a nosotros y no se lo explicas a la gente? A nosotros no nos hablas casi en parábolas, o si nos hablas en parábolas, nos las explicas y a la gente no. Pues precisamente por eso, ¿no? Porque ellos iban a ser la primera iglesia humana, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros somos la iglesia, y tenían que estar bien preparados y bien adoctrinados para que pudieran llevar este mensaje a los demás. Entonces por eso les explicaba detalladamente a ellos todos los mensajes o todas las parábolas o todos los ejemplos. Entonces aquí les dice, hasta ahora no me han pedido nada en mi nombre. Pues no, pues estaba vivo Jesucristo, ¿no? Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y bueno, aquí nosotros decimos, bueno, pues ¿qué vamos a pedirle al Señor? Si estás bien adoctrinado en la palabra de Cristo, pues sabes lo que puedes pedirle a nuestro Señor. Hoy te voy a hablar de muchas cosas que podemos pedirle a nuestro Señor, pero se dan cuenta que aquí no vamos a pedir cosas mundanas, terrenales, materiales, sí, deseos, de nuestros cinco sentidos, sí. Desafortunadamente hoy en la actualidad mucha gente, y no nada más en la actualidad, sino en la historia que tenemos, siempre la gente anda pidiendo cosas, burdas, tontas, cosas que no, eso se lo pides al Señor y pues no, ¿verdad? Hay peticiones que le hacemos a nuestro Señor de que cure a un enfermo. Pues es lógico, ¿no? Porque a lo mejor es un enfermo que tenemos en casa, algún familiar muy cercano, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el hermano, la hermana, el hijo, la hija, el tío, no sé, el primo, y le pedimos que se alivie esa persona, ¿no? Pero bueno, eso tiene una situación importante que tenemos que aclararla también, porque no, el pedirle la salud de alguien, pues nosotros porque lo queremos, porque no deseamos que siga sufriendo, nos pone tristes, pero si conociéramos la palabra del Señor, sabríamos el significado muchas veces de las enfermedades que nosotros mismos tenemos, ¿sí? Y que desafortunadamente pues son momentos muy importantes que debemos de valorar de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo con nosotros cuando tenemos alguna enfermedad crónica. Es muy difícil, ¿sí? Hay gente que dura muchos años sufriendo una enfermedad, 40, 50 años sufriendo. Ay, no invento, sí, o sea, hay gente que dura mucho tiempo sufriendo y sus familiares sufren por estar ayudando a ese enfermo, estarlo cuidando, estarlo atendiendo, y a lo mejor no tienen una vida entre comillas normal por estar atendiendo al enfermo, ¿no? No hacen una vida, sí, normal entre comillas, ¿no? Porque tiene un enfermo en casa. Y esa persona que sufre tanto tiempo, pues muchas veces es una prueba muy grande para esa misma persona, ¿no? Porque es creyente, a veces hasta está perdiendo la fe, hasta está perdiendo el credo a nuestro Padre Dios, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que yo siga enfermo, yo sí creo en Dios, lo amo, tengo fe en Él, hago oración, hago todo lo posible por estar bien con el Señor y sigo enfermo y no me curo, ¿no? Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí con nosotros, aproximadamente 33 años, no curó a todos los leprosos que había en el planeta Tierra, o al menos en el lugar en donde andaba Jesucristo, ¿eh? No curó a todos los ciegos, ni a todos los sordos, sí, o sea, no, a todos los paralíticos, a todos los mancos, a todos los de otras enfermedades, no los curó a todos. Y dice uno, bueno, ¿por qué no los curó a todos? Porque la curación viene de la relación que tú tengas con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a mencionar un ejemplo, ¿no? Cuando una mujer le toca el manto a nuestro Señor Jesucristo, una señora que tenía 12 años sangrando y había gastado toda su fortuna, todo su tiempo en médicos de aquel entonces, ¿verdad? Y no la habían podido curar. Y ella tuvo mucha fe, mucha decisión de acercarse al Señor y tocarle su manto. Ella misma dijo, con solo tocarle su manto, sabré que esté curada. Y se curó. ¿Se dan cuenta, o sea, de la decisión? ¿Se dan cuenta de su creencia, de su fe? Entonces, bueno, les puse un ejemplo, ¿no?
y les digo, en la vida cotidiana, pues sí tenemos ese tipo de situaciones en las que pues muchas veces le pedimos al Señor que nos cure o que cure de esa enfermedad a cierta persona, ¿no? Pero les digo, tenemos que integrarnos para conocer perfectamente esa situación. No, pero ¿qué le debemos de pedir a nuestro Señor? Porque aquí dice, no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán. ¿Qué le vamos a pedir a nuestro Señor? Pues bueno, le vamos a pedir conocimiento en Dios, sabiduría en Dios, ciencia, la ciencia de Dios. Le vamos a pedir que nos dé fuerzas para cumplir con el trabajo que Él nos ha confiado. Recuerden que venimos de Él y vamos a regresar con Él. Y ha confiado en que nosotros vamos a hacer un trabajo aquí, un trabajo espiritual, no material, ¿sí? Y tenemos los dones del Espíritu Santo. Recuerda que hemos recibido ya el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya llegó al mundo. Ya dentro de poco, de mañana en 8, se va a celebrar esa fiesta de Pentecostés y la vamos nosotros a estudiar, vamos a leer el Evangelio y lo vamos a recapitular, como se puede decir así. Y el Espíritu Santo vive con nosotros y tenemos los dones del Espíritu Santo que los tenemos que poner a trabajar en bien de los demás, en bien del prójimo, porque ese es el mandamiento que nos dejó nuestro Señor. Está fácil. Miren, el Señor nos ha dejado todas las herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo. O sea, nos ha dejado los dones. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y nada más nos dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Pues amando al prójimo. Así nos lo dijo. Cuando hiciste esto por alguno de tus hermanos, me lo estabas haciendo a mí. Cuando le preguntaron, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sin vestido? ¿Cuándo te vimos sin casa? ¿Cuándo te vimos enfermo? Cuando lo hiciste con alguien, lo estabas haciendo en mi nombre y me lo estabas haciendo a mí. Esto nos da a entender que pues ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor que debemos de llevar a cabo. Entonces, bueno, pues les digo, son cosas que le debemos de pedir al Señor, que nos dé fuerzas, entendimiento, conocimiento, ciencia, sabiduría, que nos dé piedad, que nos dé misericordia, para que podamos nosotros ejercerla con los demás. Aquí muy claramente dice, pidan y recibirán, que su alegría sea completa, pero está hablando que ya los había adoctrinado a ellos y que debían de pedir lo que les acabo de decir. No iban a pedir cosas mundanas y materiales. Imagínense, Pedro le iba a decir, pues que siempre que salgo yo a pescar, pesque un montón, ¿no? Así como la pesca milagrosa que un día la obtuvimos porque tú así nos ayudaste. No, pues no. Sí. O a lo mejor otros dirán, le pedimos que se acabe la opresión de los romanos sobre nosotros, ¿no? Sí. Y pues, o sea, pues, no, estamos pidiendo cosas así como fuera de lugar, ¿no? En aquel entonces. Hoy le pedimos al Señor que nos saquemos la lotería, que seamos jefes y patrones, que lleguemos al poder, ¿sí? Que tengamos lujos, ¿sí? Que tengamos grandes coches, grandes casas, ¿sí? Que seamos personalidades importantes en la política, en lo artístico, en lo social, ¿sí? Y muchas otras cosas vanas, fuera de lugar. Pues no, hermanos, no está hablando de eso, ¿eh? Aquí les está diciendo, pidan y recibirán, sí, pero ustedes que están doctrinados, que ustedes que conocen mi doctrina, ya saben qué es lo que pueden pedir, lo que les acabo de mencionar, y muchas otras cosas más, ¿no? Dice la lectura, les he dicho estas cosas en parábolas, o sea, son semejanzas, ejemplos, ¿no? Pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente, ¿sí? Y a nuestro Señor Jesucristo ahorita pues nos está hablando abiertamente de nuestro Padre Dios, es el Todopoderoso. Quiero también informarles a ustedes que nuestro Padre Dios, al ser todopoderoso, ¿sí? A Él no lo ofendemos, porque así se nos maneja la doctrina de la iglesia actual. Ofendes a Dios cuando haces pecado. No, pues si yo ofendiera a Dios con el pecado, imagínense, pobre, ¿no? De nuestro Padre Dios, ya estaría súper ofendido, porque siempre cometemos pecado, pero Él es todopoderoso. No, no, a nosotros no podemos ofenderlo. Nosotros mismos nos ofendemos, nosotros mismos nos destruimos, nosotros mismos estamos procurando desaparecer de este planeta con nuestras actitudes. Acuérdate que pecado es la ausencia de Dios. Las acciones que tú haces que no están dentro de lo que el Señor nos ha indicado, ¿sí? Pues es el pecado, son la ausencia de Dios.
Muchas veces decimos que tenemos las leyes, que tenemos los mandamientos y lo sentimos que son prohibiciones. No, no son prohibiciones, son indicaciones para que sepas hacer las cosas correctamente, para que te vaya bien aquí en este mundo. ¿Sí? Y se los he dicho en otras lecturas o en otras grabaciones, les he dicho a ustedes, imaginen, si no robáramos, si todos respetáramos lo ajeno, otro tipo de personas seríamos. Si nosotros no asesináramos, no matáramos a la gente, pues otro tipo de personas seríamos. Si nosotros ayudáramos siempre a nuestros padres, pues otro tipo de personas seríamos. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar la palabra de Dios correctamente, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, otra cosa sería. Habría respeto, habría misericordia, habría tranquilidad, habría caridad, ¿sí? Y bueno, en aquel día dice, pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama. Si nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, sí, muy claramente nos dice que nuestro Padre Dios nos tiene en consideración a todos nosotros. Eso es importante que tú lo tengas, que tú lo conozcas. ¿Sí? Le dijo a Felipe, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, ¿me estás viendo a mí? Le dijo Jesús, estás viendo al Padre, es lo mismo. ¿Sí? Pero no está hablando de una forma humana, de una forma corporal, está hablando de una forma divina, espiritual, de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo en el mundo durante 3 años. Hay muchas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo que no están mencionadas aquí en los evangelios. Son muy poquitas las que tenemos en los evangelios. Tenemos 4 evangelios y se nos mencionan muchas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero no es ni el 5% de todo lo que hizo en 3 años nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido precisamente para que tú tengas este conocimiento, ¿sí? Recuerda que pues la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, la Biblia, que son 73 libros, no es una historia cronológica, es una historia de salvación, porque eso es lo importante. Desafortunadamente nosotros, bueno, quisiéramos nosotros tener conocimiento de la biografía de cada uno de los apóstoles, de cada uno de los personajes que se presentan en la Sagrada Escritura, para saber, ¿no?, su vida, ¿no?, en qué año nació, en qué año murió, con quién se casó, cuántos hijos tuvo y cómo era, qué se dedicaba, ¿no? Todo quisiéramos saber, ¿no? Pero desafortunadamente eso no es, no es del interés de la Sagrada Escritura, no es del interés para que tú conozcas, ames y sirvas a Dios, sino que es una historia de salvación. Y la doctrina de Cristo, pues es eso, ¿no? Una historia de salvación, un conocimiento para que tú te salves. Y bueno, termina la lectura, dice, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Les dice a los discípulos, ¿no? Y pues ahora nos lo está diciendo a nosotros. Si tú crees en Cristo, morirás con Cristo y resucitarás con Cristo. Así de sencillo está, ¿eh? Sí, o sea, te lo digo así de claro, ¿no? Si tú crees en Cristo, morirás en Cristo y resucitarás en Cristo. Sí, cuando sea el tiempo indicado por nuestro Padre. Que nadie sabe el día y la hora, ¿eh? ¿Sí? Estamos en suspenso, ¿sí? Pum. Estamos en stand-by, pum. Sí, porque toda la gente que se murió antes de Cristo, los judíos, creyentes en nuestro Padre Dios, decían que al morir se iban al seno de Abraham. Ahí no manejaban que se iban al cielo, ni al infierno, mucho menos. Y ya no decir del purgatorio, ¿no? Porque eso ya es una exageración. Ellos se mueren y se van al seno de Abraham, hasta que llegue el Mesías, dicen los judíos, y les traiga la salvación. Pues ya vino, pero pues no lo aceptaron, no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron las escrituras de los 12 profetas menores y 4 profetas mayores, y no lo creyeron. Ellos aún hoy en día están esperando la venida del Mesías. Y nosotros que creemos en Cristo, que sabemos que es el Hijo de Dios, y que sabemos que Cristo ya vino y nos salvó de la ausencia de Dios, porque nos salva del pecado, y el pecado es ausencia de Dios, nos salvó de la ausencia de Dios, ya nos deja el conocimiento. Pero si tú no quieres estudiar la doctrina de Cristo, y no quieres tú conocer a Cristo, pues entonces pues sigues en la ausencia de Dios, ¿no? Sigues en el pecado, ¿sí? Distante del Señor. Acuérdate que Dios siempre está con nosotros, Dios no se va de nosotros, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y bueno, como muy claramente dice, ya han creído que, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo.
ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Pues igual nosotros venimos de nuestro Padre Dios y tenemos que regresar con Él, pero no con las manos vacías, sino con las manos llenas de lo que Él nos confió trabajar en este planeta. Somos muy pocos los que tenemos ese conocimiento de que estamos en este planeta, no para nada más vivir las cosas mundanas y terrenales y materiales, sino estamos en este planeta para cumplir con ese trabajo que nos dejó el Señor. Somos discípulos, somos apóstoles, somos enviados de nuestro Padre Dios para ayudar a los demás. ¿Y qué vamos a ayudar a los demás? Bueno, para empezar, pues necesitas conocer la palabra del Señor, la doctrina de Cristo, ¿sí? Para que sepas tú qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Porque pues, no llegas con un cerebro aquí ya pleno de conocimiento, ¿sí? Y te pones a laborar, ¿no? O sea, es como cualquier carrera, ¿no? Para ser un médico, pues necesitas estudiar para saber hacer las cosas correctamente como médico. Necesitas conocer las leyes humanas para que seas un buen abogado. No vas a venirte a defender con tu palabrería absurda. Tienes que saber las leyes, ¿sí? Y así, en todas las profesiones, pues esta es lo mismo. Para poder hacer lo que el Señor ha confiado que hagamos, pues tenemos que conocer su doctrina y nos tenemos que poner a trabajar, ¿sí? Pero ya teniendo el conocimiento de su doctrina. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso muy claramente dice aquí, pues ya sabemos que Jesús viene del Padre, regresa al Padre, al igual que nosotros. Venimos aquí, estamos un tiempo, hacemos nuestro trabajo, disfrutamos nuestra vida mundana terrenal y regresamos con nuestro Padre Dios con las manos llenas. Mínimo, todos los días tienes que hacer una obra de caridad. Mínimo. Digo yo mínimo. Sí, o sea, eso no lo dice la Sagrada Escritura, pero digo, pues mínimo, ¿no? Ya de pérdida, ¿no? Sí. Y hacer una caridad, pues tienes que ponerte a estudiar cómo tienen que hacer la caridad, sí, al prójimo, sí, al próximo, al que está cerca de ti, al que te atraviesa el Señor. El Señor te va poniendo en tu camino a la gente que tienes que ayudar. Sí, a veces te pone a un enfermo en casa y pues te pasas 40 años, 50 años atendiéndolo, ¿no? Esa ha sido tu caridad y debes darle gracias a Dios que te dio la oportunidad de poder a trabajar con un mismo familiar tuyo, ¿sí? Porque muchas veces nos pone a ayudar o a hacerle caridad a una persona indistinta, que no la conocemos, que no sabemos de él. Y muchas veces una persona que pues no nos estima ni la estimamos porque nos ha buscado problemas. ¿Sí? El Señor mismo nos ha dicho, tienen que ayudar hasta al enemigo. Hoy nuestro presidente de este tiempo dice, bueno, yo no tengo enemigos, son adversarios. Bueno, una bonita palabra, pero pues en realidad el Señor nos dice hay que ayudar a los enemigos, ¿sí? También a ellos. ¿Y cómo los vas a ayudar? Bueno, el Señor te va poniendo los formatos de cómo debes ayudar, ¿no? Yo les voy a decir uno, pues primero hacer oración, pedirle al Señor por esa persona para que poco a poco vaya encontrando el camino de la verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad es su doctrina, su conocimiento. Sí, esa es la verdad de cómo hacer las cosas. Espero que esto te sirva de este conocimiento y de interés. Ya mañana vamos a celebrar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que les digo, fue el jueves pasado, pero bueno, nuestra iglesia pasó la celebración para el día de mañana. Que Dios te bendiga.